Una pregunta que es obligada cuando hablamos de Juan el Bautista es, bueno, ¿qué tanto impacto tuvo su ministerio? ¿Realmente alguien escuchó a este hombre, sí, con esa apariencia extraña, ese vestido de pelo de camello, cinto de cuero alrededor y ahí comiendo miel y comiéndose estos chapulines, estas langostas? ¿Realmente alguien escuchó su mensaje? Eso es lo que uno se podría preguntar. ¿Qué tanto impacto tuvo su ministerio? Y la respuesta nos la da Mateo en el capítulo 3, versículo 5, y dice, y salía él Jerusalén. ¿No es eso interesante? O sea, usted pregunta, bueno, ¿quién lo escuchó realmente? Jerusalén. Pero no solo eso, estaban saliendo grupo tras grupo y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Sin duda alguna, toda persona por ahí en este sector, en esta área, todos estaban saliendo a escuchar a Juan el Bautista. Y no solo salían, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Y sabe eso? ¿Sabe una cosa? Este hombre tuvo credibilidad, algo que le hace tanta falta a muchos predicadores hoy, a muchos pastores, a muchos supuestos ministros de Dios en esta época. Les hace falta esa credibilidad que tuvo Juan. Entonces podríamos preguntarnos qué efecto tuvo, cuál fue la respuesta a su predicación, cómo podemos evaluar su ministerio. Ahí está. Mateo capítulo 3, versículo 5. Toda Jerusalén estaba saliendo, toda Judea, toda la gente que vivía allí alrededor del Jordán estaban saliendo a ser bautizados por Juan. Este hombre tuvo un impacto sorprendente. Él llamó la atención de la sociedad en la cual vivía. ¿Sabe algo? A pesar de que los fariseos y los escribas no lo aprobaron, desaprobaron su mensaje, no tuvieron credibilidad en él, el sistema religioso no lo aprobó. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Esto nos enseña que realmente uno no necesita que el sistema religioso de su época lo apruebe o no lo apruebe. Eso es lo menos importante. La gente, el pueblo, va a saber si tú eres verdadero o no eres verdadero, si realmente eres de Dios o no eres de Dios, si el mensaje que estás predicando es un mensaje de Dios o no es de Dios. Es el pueblo el que sabe, el que recibe el mensaje, si nosotros traemos un mensaje verdadero de Dios. No es el sistema religioso. El sistema religioso una vez se ve amenazado por alguien que predica la verdad de Dios, que predica el verdadero evangelio, entonces va a tratar de callarte, va a tratar de enmudecerte, desacreditarte, hacer que nadie te escuche, hablar mal de ti. Bueno, van a hacer lo que tengan que hacer para poder callar. Eso hicieron con Juan. A Juan lo callaron, a Juan lo decapitaron porque no soportaron el mensaje que él tenía. De hecho, en Mateo capítulo 21, verso 26, dice esto: todos tienen a Juan por profeta. Era una creencia común el pensar que este era un profeta de Dios. Y salieron, por muy sorprendente que esto fue, salieron a escuchar a Juan y fueron bautizados y confesaron sus pecados. Puede imaginarse cómo era la escena, una multitud tras otra. De hecho, de Galilea también vino mucha gente al bautismo de Juan. El hecho de que ellos fueran bautizados es sorprendente y lo voy a decir por qué es sorprendente. Escuchen, nunca, y lo voy a repetir, nunca en toda la historia un judío se había sometido a ser bautizado. Esto era algo nuevo. Ellos tenían sus ceremonias de lavamientos, ¿sí? Ceremonias levíticas en las que ellos se lavaban las manos, se lavaban los pies, se lavaban la cabeza. De hecho, eran baños ceremoniales. Cada vez que ellos sospechaban que habían pecado, entonces ellos se hacían estos baños, se lavaban las manos, se lavaban los pies. Era una costumbre hacer esto. Entonces, el bautismo de Juan fue algo único y los judíos nunca hacían eso. Y usted pregunta, ¿por qué? Ahora escuche la respuesta. Porque un solo bautismo era exactamente lo que demandaban de un prosélito gentil, alguien que estaba entrando en el judaísmo. Entonces, era eso el bautismo. Para ellos significaba eso el bautismo. Entonces, un judío que se sometía a ese tipo de bautismo en realidad estaba diciendo: yo soy un extranjero que está buscando entrar al pueblo de Dios. Y eso es admitir algo serio. ¿No es cierto? Eso es admitir algo serio. Ellos literalmente se están involucrando en un bautismo de prosélitos. Entonces, ellos hicieron esto y realmente fue un paso grande. Un miembro del pueblo escogido de Dios, un hijo de Abraham que tenía la certeza de la salvación,
de Dios bautizándose como un prosélito común. Sin embargo, eso es exactamente lo que Juan pidió de ellos. Él llamó a Israel a que reconocieran que su nacionalidad no los podía salvar, que su raza no los podía salvar, que tenían que dejar el pecado, que tenían que convertirse a la justicia, que tenían que entrar al reino de Dios como el resto de la gente. Y en el este, ningún acto de religión, ningún acto de crisis en la religión jamás era realizado en el corazón sin un acto externo que fuera de la mano con él. Eso era parte de la cultura, y el bautismo en el río Jordán fue la señal de la confesión pública de pecado que había ocurrido en su corazón. Es sorprendente, pero también maravilloso el impacto que tuvo el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, mis amados, seguimos adelante. Tenemos todavía mucha tela que cortar de este capítulo 3 de Mateo. No se lo vaya a perder, siga conectado allí, comparta con sus familiares y sus amigos todos estos mensajes que sé que nos bendicen en gran manera. Un abrazo para todos y bendiciones.